Bienvenidos al webinar del Centro de Soporte Shamai. Mi nombre es Nancy Hernández. Voy a estar a cargo de la presentación con temática Nuevas funcionalidades de la versión 3.2 de RCP y también de una de las mejoras más importantes que tiene la versión 9.2, que es el On-Pipe Support User, que es un usuario de soporte que va a ser de mucha utilidad para los administradores de sistemas Business One, ya sea en una instalación de SQL o en una instalación de HANA. El webinar que hemos preparado tiene 3 partes. Como estamos hablando de las mejoras del RSP, es muy probable que no todos sepamos qué es esta herramienta. Entonces vamos a hablar brevemente sobre sus beneficios, sus alcances y por qué es importante tenerla instalada en nuestro ambiente Business One. La segunda parte del webinar la vamos a dedicar a hablar a estas 3 mejoras que tiene el RSP. La primera, que es la comunicación con un nuevo sistema backend que el proveedor de SAP ha generado, y esto es vía un usuario técnico. La segunda mejora, que es sobre el RCP Studio, que es una herramienta que ha generado el proveedor de SAP y nos permite la gestión centralizada de tareas. La tercera opción de mejora es la conexión y la configuración que tenemos del RCP 3.2 con el System Landscape Directory, lo que conocemos como el SLD. La última parte del webinar la vamos a dedicar a hablar sobre el On-Prime Support User, qué es este usuario, para qué sirve, cuáles son sus requisitos de activación y cuál es la configuración que necesita para utilizarse. Bien, existe una herramienta dentro de Business One que nos va a facilitar justamente la gestión de soporte, y eso es precisamente el RCP. El RCP es una plataforma principal para suministrar los servicios de soporte del proveedor de SAP para todos los ambientes que tienen Business One. Y se trata de una herramienta que se instala de manera muy fácil, también se utiliza de manera muy sencilla, es gratuita para todos nuestros clientes que tienen un mantenimiento activo, y mediante esta herramienta de soporte es posible que nosotros descarguemos información relevante para darle mantenimiento a nuestro sistema. Pueden ser tareas correctivas, tareas que resuelven algún issue que SAP ya ha identificado, o tareas preventivas como por ejemplo los shrink, las bases de datos o los System Status Report, y se pueden inclusive subir estas herramientas o resultados a través del System Status Report. A partir de mediados del 2013, nuestro proveedor nos notificó que es mandatorio tener esta herramienta para poder recibir cualquier servicio de soporte por parte del centro de soporte de SAP. Por lo pronto, sí podemos presumir que es una herramienta mandatoria. Es importante tenerlo instalado tanto en SQL como en ambientes de HANA. La versión que actualmente está reconocida por SAP, o la única a la que le da soporte, es a la versión 3.2. Las versiones anteriores dejaron de trabajar a finales del año pasado, y es importante que sepan que esta versión del RCP se maneja muy independiente a la versión que tiene Business One. Es decir, que si tú tienes instalado en tu ambiente una versión 8.82, 9.0 o 9.1, es posible que tú cuentes con una instalación 3.2 del RSP. Conforme se van actualizando los parches, se van incorporando más tareas correctivas. Entonces es muy importante que tengan la última versión para que cuenten con esta amplia gama de tareas. Y obviamente pues los beneficios que trae consigo esta herramienta. Dentro de las principales ventajas que tiene esta herramienta es reducir, por ejemplo, el tiempo requerido para la copia de seguridad. Nosotros podemos generar respaldos de las bases de datos a través de SQL, pero también podemos realizarlo a través de esta herramienta, donde vamos a poder programar los respaldos, comprimirlos, inclusive utilizar respaldos programados que se realicen en unidades de red. Otra de las ventajas es que optimiza el proceso de gestión de incidencias, es decir, con las tareas que ya tenemos activas dentro del RCP las podemos programar para que tengamos una plataforma de alguna manera revisada de manera continua. El RCP hace comprobaciones automáticas sobre algunos incidentes que ya fueron reportados a SAP y de los que ya les dio solución. Entonces, puede identificarlas y puede inclusive darles resolución automática. También hace comprobaciones periódicas que nosotros podemos ejecutar como administradores de sistema, lo que nosotros llamamos los chequeos saludables. Hay comprobaciones, por ejemplo, de inventario, comprobaciones de integridad física de las bases de datos,
comprobaciones sobre la coherencia a nivel financiero o sobre la coherencia de los documentos de compras y de ventas, y muy recientemente en otro webinar hablamos sobre comprobaciones de cierre de ejercicio fiscal. Otra de las ventajas que tiene es la descarga automática de los parches y las actualizaciones de software. Actualmente nuestros clientes de Shamay tienen acceso al portal de SAP, que es el medio oficial donde se puede descargar todos los instaladores y las actualizaciones si tienen pago de mantenimiento activo. También contamos con el portal de medios del Centro de Soporte Shamay. Pues bien, el RCP es una tercera herramienta donde nosotros podemos descargar esta información. En el momento en que esté instalada y configurada y conecte adecuadamente con el backend, hacemos la descarga. Por último y no menos importante, también el RCP realiza informes de estado, lo que nosotros conocemos como el System Status Report. Este reporte de sistema lo que hace es monitorear cómo está la base de datos. Nos da un reporte al final, después de ese monitoreo, en donde tenemos información relevante de la base de datos. Por ejemplo, si el chequeo que se realizó muestra algunas inconsistencias a través de semaforizaciones, verde, amarillo, rojo, sobre información del software, si está bien instalado, si está completo, información de inconsistencias de la base de datos, y qué tanta información tiene configurada dentro de Business One, si tiene corridas o instalaciones del RSP, también información sobre el hardware o la plataforma sobre la que corre Business One. Toda esta información es relevante para el proveedor porque puede determinar si es la causa de algún issue que nosotros estemos reportando a SAP. Obviamente nosotros podemos hacer muchas cosas con el RSP. Lo que podemos hacer es monitorear proactivamente el estado de salud de la base de datos, hacer correcciones automáticas también de la base de datos o de alguna manera implementar tareas correctivas, estos servicios que nos van a ayudar a identificar cuellos de botella, por ejemplo, del sistema, y evitar paradas de sistema o problemas de sistema, inclusive que se detenga algún módulo de Business One o toda la operación por completo. O sea, es una plataforma que nos ayuda de alguna manera a evitar paradas comerciales y técnicas de nuestra base de datos. No obstante, es importante destacar que esta herramienta nunca va a sustituir un adecuado servicio de soporte que prestan los partners de SAP y tampoco va a sustituir al administrador de sistemas que tienen las empresas. Esto debido a que la herramienta necesita que se ejecuten tareas y necesita que alguien de alguna manera las compruebe, que compruebe el nivel de seguridad que tiene la base de datos o que tiene el servidor o la estabilidad, por ejemplo, del sistema operativo, alguien que esté de alguna manera realizando las copias de seguridad de manera periódica, que las programe o que valide si hay el espacio suficiente en disco, por ejemplo, que todo esté funcionando de manera normal. Inclusive el monitoreo de la herramienta del RCP que hacen los administradores y nosotros mismos como partners para la ejecución de tareas y la supervisión de los resultados. Entonces, sí es muy importante que nosotros tengamos esta herramienta, pero no dejemos de lado que a pesar de que hace maravillas, pues sí necesita cierta administración. ¿Por qué es importante que el RCP esté instalado en mi ambiente? El proveedor ha notificado que es obligatorio tener el RCP instalado y subir el System Status Report de manera periódica, porque esto le va a ayudar a resolver incidentes de manera rápida e involucrar al menor número de consultores para que la solución esté de alguna manera a tiempo. Si nosotros no tenemos alguna instalación del RCP, lo que podemos provocar es que no podamos levantar mensajes en el portal de SAP sin que se cobre el mensaje. Actualmente, si nosotros tenemos esta herramienta, corremos el System Status Report, los incidentes se escalan, se trabajan de manera breve, rápida y se les da solución. Si no contamos con esta herramienta, SAP sí nos atiende, pero nos manda la factura del tiempo consultor que invirtió para resolver el problema. Y obviamente, esta se canaliza con ustedes, los clientes. Entonces, sí es importante que para que prescindamos de este costo, la tengamos instalada. Si no corremos este sistema de estatus, podemos de alguna manera retrasar la investigación y extender el tiempo de solución de los incidentes.
hay algunos incidentes que requieren que se suba a la base de datos. Anteriormente se nos mandaba un contenedor para subir las bases de datos, pero actualmente se hace vía RCP. Esto es con la finalidad de que la base de datos suba de manera correcta y no suba de manera corta o que no esté completa la base de datos o que sufra problemas de integridad que al momento de restaurar pues no se pueda trabajar con ella. También, si no se tienen instaladas, hay muchas incidencias de SAP que ya están resueltas. Entonces, no vamos a poder aplicar las tareas o los fixes o lo que nosotros llamamos como correcciones, que son simplemente queries que ya realmente resuelven el problema reportado. Bien, una vez que nosotros ya sabemos por qué es importante tener el System Status Report en nuestro sistema, ahora vamos a empezar a hablar sobre estas nuevas mejoras que tiene el RCP. Vamos a hablar de la comunicación del nuevo sistema backend vía usuario técnico. Hace más o menos 5 años que el proveedor notificó que es importante tener esta herramienta instalada, pero también es importante saber que no nada más tiene que estar instalada para suministrar soportes. Cada versión va mejorando e incorporando nuevas características que hacen más robusta la instalación. En esta ocasión habla del nuevo sistema backend que el Centro de Soporte de SAP ha desarrollado para podernos comunicar con este backend y poder hacer uso de las descargas de software o de las nuevas tareas que se están programando para resolver incidentes. Necesito yo tener un usuario técnico. ¿Qué es el usuario técnico? Es un S-Number muy específico, pero que tiene autorizaciones de transferencia de datos técnicos, lo que me va a permitir de alguna manera recuperar tareas o cargar resultados de tareas a SAP. Debe estar configurada con esta actualización, debe estar activo. Este usuario tiene algunas ventajas, tiene una seguridad mejorada, porque ya las contraseñas son mucho más fuertes para poderlas utilizar. De hecho, cuando se genera un usuario técnico, debemos cumplir ciertos requisitos con la contraseña, como el que tenga 8 caracteres de longitud, el que incluya, por ejemplo, altas y bajas y nombres, números, que tenga, por ejemplo, ciertos caracteres especiales, que no contenga espacios en blanco, que no inicie con algún signo de admiración o de interrogación, o por ejemplo, que no tiene que ser idéntico a los últimos 5 passwords utilizados y tampoco debe tener las primeras 3 letras iguales a los últimos passwords utilizados, los últimos 5. Y bueno, aquí abajo les tengo una imagen sobre cómo se ve un usuario técnico una vez que está activo. Si no está activo, no va a poder conectar nuestro RSP. Una vez que nosotros tenemos instalado Business One, aparece un tablero de control, que es un resumen de todo lo que tenemos de alguna manera disponible para trabajar. En la parte de menú configuración y canales, es donde vamos a poder incorporar justamente este usuario técnico para poder trabajar. Hay 4 pestañas, vamos a entrar a la que dice canal de SAP y para poder habilitar la conexión necesitamos palomear la opción que dice habilitar canal de SAP. Aquí es donde utilizamos el usuario técnico. Si nosotros utilizamos el usuario técnico de manera correcta y está activo, cuando haga la comprobación, me va a aparecer que está activo de manera correcta. Si no, me va a aparecer esta opción. Por ejemplo, anteriormente el RCP utilizaba un S-Number que se generaba para cualquier administrador de sistema. Inclusive si teníamos una correcta administración, se generaba un S-Number para todos los usuarios de RCP, pero no tenía justamente este permiso para poder hacer la transferencia técnica de datos. Entonces, no conectaba y habría que estar cambiando la contraseña cada rato y marcaba este error. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es meterle lo que vamos a hacer es meterle el usuario técnico nuevamente.
Una vez que lo hemos incorporado correctamente, hacemos el test de conexión y validamos que conecte con éxito. Así es como vamos a estar conectados con el backend. A partir de aquí nosotros podemos hacer las descargas que nosotros queremos. Y de hecho las descargas las vamos a poder gestionar en esta parte. Ya sea verificar una actualización de software o todo lo que esté disponible en el backend de SAP. Alguna tarea disponible que haya que bajar, cualquier cosa que se genere, aquí se va a registrar. Como estamos trabajando con una versión de RCP actualizada, en el informe pues nos va a decir que no hay algo más reciente o más nuevo para descargar. En caso de que hubiese algo, aquí se notifica cuáles son justamente esas tareas actualizadas o ese software que está disponible. Vamos a hablar ahora del RCP Studio. El RCP Studio lo que hace es gestionar las tareas correctivas. Ahora le da la posibilidad SAP al partner de gestionar sus propias tareas de soporte. Estas pueden ser tareas correctivas o tareas de mantenimiento. Y bueno, las vamos a poder tener centralizadas en esta parte. Los clientes ya van a poder tener estas dos opciones de corrección juntas en una sola herramienta. Lo que hace esto es que reduce tiempos para suministrar las correcciones sobre las tareas. ¿Qué es importante configurar para que podamos trabajar sobre esta herramienta? Primero, tener configurado el SAP Channel y después configurar el Partner Channel. Esto lo hacemos en RCP. Por ejemplo, vamos a volver a nuestra aplicación de RCP. Vamos a ir a configuración. El SAP Channel o canal de SAP es este en el que nosotros acabamos de entrar, en el que nosotros acabamos de hacer la prueba de conexión satisfactoria. También nosotros tenemos que habilitar esta opción que dice permitir la gestión remota. Y vamos a entrar también al canal del socio. En el canal del socio también vamos a tener que palomear esta opción y vamos a tener que dar la URL del servidor web que tiene nuestro partner, el usuario y la clave de acceso que destinó para ello. Con esto es suficiente para que nosotros podamos trabajar. Si ustedes se fijan aquí en esta parte, les voy a mostrar las pantallas de una configuración nativa de SAP. ¿Esto por qué? Porque todavía Shamai no ha generado ningún sitio web en donde pueda descargarse alguna tarea preventiva y correctiva. Por el momento, como es una herramienta nueva, se está analizando para empezar a suministrar soporte, pero no se tiene alguna fecha programada para la salida o la liberación del RCP Studio por parte de Shamai. Si la hubiese, tendríamos que conectar de esta manera, colocando la dirección del servidor y el puerto, el nombre del usuario y el password. Lo que hace esto es abrir otra pestañita dentro del RCP, donde vamos a poder trabajar justamente con el RCP Platform Studio de SAP. Aquí lo que tenemos es la muestra de todas las tareas que ha subido, por ejemplo, SAP. Cuáles son las que podemos seleccionar y cómo las podemos aplicar aquí. Seleccionamos y podemos en el Manage Tasks aplicar alguna base de datos para que se pueda de alguna manera trabajar. Lo que podemos hacer aquí es seleccionarla y en la parte de configuración le damos clic para habilitar la carga o la habilitación de esta tarea y la programación de cuándo se va a ejecutar. Si de manera, por ejemplo, semanal, mensual o días específicos y el horario en el que se va a ejecutar. Obviamente la configuración de esta tarea puede aplicarse a varias bases de datos. En la pestaña del Management del Customer se pueden seleccionar justamente todas las tareas que tenga liberadas
se seleccionan las bases de datos para aplicar y se ejecutan. Realmente es muy sencillo, es como aplicar una tarea de SAP. La idea es que sepan que existe y que muy probablemente se utilice para ver futuras correcciones. Vamos a hablar de la otra mejora del RSP, que es la conexión y la configuración del System Landscape Directory. Lo que tenemos aquí es que cuando haya cambios en la configuración del SLD, automáticamente se puedan replicar al RSP, ¿no? Hay que hacer algunas conexiones previas. La idea es que estén sincronizados todo el tiempo para que no estemos cambiando una y otra herramienta. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se hace la conexión en un ambiente de SQL y en una conexión de ambiente HANA. Para la conexión de SQL, de igual manera vamos a entrar al menú configuración, pero ahora vamos a entrar en la pestañita que dice bases de datos. Una vez que entremos ahí, ubicamos la pestañita que dice SLD y ponemos una palomita en sincronizar la información de la base de datos de la empresa con el System Landscape Directory. Para poder autenticarnos hay que colocar el nombre del servidor. Es muy importante que no se coloque el nombre del servidor así tal cual está, por ejemplo, en el Service Manager. Hay que colocarlo con esta nomenclatura, https, el nombre del servidor donde está alojada la instalación de SAP, el puerto, como estamos conectando al SLD, hay que utilizar el puerto 30010, y la nomenclatura normal de conexión, que es diagonal SLD, diagonal SLD.svc, que es el servicio. Vamos a utilizar para conectar, obviamente, el usuario del SLD, que es el B1 Site User. Colocamos su contraseña y hacemos una prueba de conexión. El servidor público del RSP para el que vamos a estar conectados, sí va a tener el nombre de la máquina y el puerto, que es el 40802. En HANA también se utiliza la conexión de LSD y es muy importante porque una vez que nosotros utilicemos el SLD en HANA, vamos a tener también tareas correctivas, pero sobre todo vamos a poder realizar los backups de Business One. Recordemos que están trabajando en HANA en una infraestructura diferente y no tenemos SQL. Entonces, es muy socorrido hacer los respaldos a través del RSP. 3.2 de esta versión nos da muchas ventajas. Por ejemplo, vamos a poder ejecutar las tareas correctivas y las tareas proactivas para evitar riesgos. Se van a programar los backups de manera regulares y algo que tiene característica la instalación de HANA es que los respaldos que se generan a nivel sistema se van de alguna manera acumulando y pueden saturar y pueden causar problemas en la instalación de Business One. Entonces, lo que hace el RSP de HANA es ir eliminando de manera automática justamente esos respaldos antiguos. La conexión de HANA es similar a la que tenemos aquí en Business One de SQL, la que les mostré hace ratito. Lo único que cambia es, por ejemplo, el puerto a donde estamos conectados. También se conecta a través del usuario B1 Site User. Aquí en el hostname pues vamos a utilizar el sistema. Bien, vamos a ver ahora cómo son las configuraciones de HANA para un respaldo. Esto es de mucha utilidad para todas las empresas que trabajan bajo esta infraestructura. Una vez que ya estamos conectados, por ejemplo, ahora vamos a ir a nuestra pestaña de tareas. En nuestra pestaña de tareas vamos a ubicar en las tareas activas lo que se llama el backup. Lo vamos a seleccionar y vamos a ir a la pestaña de configuración y abrir la opción de backups. Una vez que nosotros lo abrimos, vamos a habilitarla para opciones de HANA. Aquí está en esta parte. Ya que está para opciones de HANA y habilitada y tiene las configuraciones que hicimos previamente, entonces vamos a venir otra vez a la parte de configuración y abrir la opción Backup Management. Se va a abrir una ventanita como esta que tenemos aquí abajo y aquí lo primero que vamos a hacer es pulsar
la instancia de backup sobre este servidor. Si se fijan, esta instancia lo que nos va a arrojar es la programación del backup, cuándo lo vamos a hacer. En este caso, suponiendo que fuera diario, seleccionamos diario y ubicamos el tiempo en el que se va a ejecutar. Una vez que se ejecute el respaldo diario, ustedes van a poder ubicar la ruta en donde se quedó ese backup. Si ese backup se hizo correctamente o si fue fallido. Y se van a ir eliminando uno por uno. Es por eso que es muy importante, sobre todo para las versiones HANA, tener configurado el RCP 3.2. Esta misma configuración la podemos hacer para instalaciones de SQL, pero en SQL sí vamos a poder inclusive configurar una unidad de red para que pueda generarse el backup en esa parte. Ahora sí vamos a entrar a la tercera parte del webinar, en donde vamos a trabajar sobre el On-Prime Support User. La versión 9.2 de SAP trae consigo la creación de un nuevo usuario por defecto, así como el de Manager, que se llama Support. Este es un usuario de soporte y se proporciona para los administradores de sistemas para que tengan la capacidad de realizar el mantenimiento y el soporte del sistema sin necesidad de que tengan una licencia adicional. Es decir, tiene los mismos derechos y accesos de una licencia profesional, pero sí se va a limitar su uso. Por lo tanto, como es un usuario que de alguna manera está licenciado, sí hay que aplicar ciertas reglas de uso, ¿no? Y estas reglas de uso de alguna manera se van a registrar en un log para que se use de manera para que no se use de manera inadecuada. Este log, obviamente, se va a estar registrando y enviando a SAP para que ellos puedan determinar que no haya un abuso de este usuario. Este usuario se crea únicamente en la instalación de 9.2, no en versiones anteriores de SAP. Si nosotros vamos a hacer una instalación nueva de 9.2, ya contamos con este usuario de soporte. Si nosotros migramos de una versión viejita a 9.2, también vamos a poder tener este usuario de soporte. Dentro de sus ventajas, pues obviamente está el uso de que ya no hay interrupciones de negocio, es decir, hay algunas empresas que tenían un usuario manager de uso exclusivo para los administradores de sistemas de la empresa y por lo general compartían licencias con otros usuarios para poder trabajar. Ellos hacían su trabajo y cuando necesitaban suministrar soporte cambiaban la licencia y esto detenía la parte operativa del otro usuario. Entonces, la ventaja es que ya no los vas a tener que cambiar la licencia, únicamente vas a entrar con ese usuario y ya vas a poder trabajar y el otro usuario va a poder trabajar también de manera normal. Obviamente hay requisitos para poder utilizar este usuario de soporte. Lo primero que tenemos que tener instalado es el RCP 3.2 de HANA. Por eso utilizamos este On-Prime Support User o su funcionamiento en esta webinar, ya que va muy de la mano con el uso del RCP. Debemos tener instalado el RCP 3.2, pero en las versiones más recientes de SAP. Hay que tener un usuario técnico para poder realizar la conexión con el RCP. El usuario técnico, si no lo tienen, pueden solicitarlo al centro de soporte de Shamai. Hay que llenar nada más un formatito en donde nosotros podemos indicar la empresa de la que estamos solicitando el usuario técnico, mi nombre como el administrador de sistemas, mi puesto, mi teléfono y mi correo. Y con eso se tramita, son datos que requiere o que solicita el portal de SAP para poder generar un usuario técnico. Y después, para poder generar la activación del sistema del usuario técnico, hay que estar corriendo el sistema status report cada 7 días, es decir, cada semana. Si nosotros no corremos el sistema status report cada 8 días, el usuario se desactiva. Lo podemos volver a activar, a lo mejor lo utilizamos hoy, 15 días, y después dejo de trabajar con él, no sé, 2 meses. Vuelvo a correr el sistema status report y ya puedo tener disponible este usuario. Este usuario se pensó con la finalidad de que un administrador de sistemas, por ejemplo, pudiera entrar y revisar una incidencia, pudiera entrar y cambiar un formato, generar alguna parametrización dentro de Business One, por ejemplo, un proceso de autorización o que pudiera hacer algunos cambios
de autorizaciones para algunos usuarios en específicos, cosas que nos toman un breve tiempo para poder trabajar. Entonces, vamos a ver ahorita una presentación de cómo es el On-Prem Support User. Una vez que nosotros tenemos aquí el RCP, nos acordamos que en canales tiene que conectar esta parte para poderlo habilitar. El servidor también tiene que tener conexión, es decir, tiene que tener conexión con el SA. Es importante que nosotros aquí en bases de datos, en la pestaña de servidor, coloquemos los datos de nuestro motor de base de datos, el nombre de nuestro servidor y coloquemos el password de SA y hagamos la prueba de conexión. Si no se realiza con éxito, no vamos a poder trabajar. También es importante que nosotros llenemos esta parte de la identificación del sistema. Puede ser por dos opciones. Utilizar el archivo de licencia, que es el que utilizamos para poder conectar, o bien utilizar estos datos, que es el número de sistema y el número de instalación que nosotros podemos obtener del Service Manager. Si abrimos el Service Manager, en la parte del servicio que se llama License Manager, en la pestañita de Settings, nosotros podemos encontrar estos datos. Aquí está el System Number y el Number Installation. Cualquiera de los dos es válido, pero hay que revisar que estén conectados. Una vez que se realice esto, lo que tenemos que hacer es la activación de nuestro usuario y esto lo vamos a lograr corriendo la tarea del System Status Report. Voy a mostrarles cómo se corre esta tarea. Entramos a la pestaña de tareas, ubicamos las tareas activas y ubicamos la tarea que dice System Status Report. Es esta. La seleccionamos y le vamos a dar iniciar. Si no tenemos la configuración de las bases de datos que vamos a trabajar, va a aparecer un mensajito como este. Entonces es importante que nosotros vayamos a la parte de configuración, bases de datos, y en bases de datos nosotros agreguemos las bases de datos con las que vamos a trabajar. El servidor de las bases de datos. El usuario es SA. Una vez que ya estamos conectados a nuestro motor de base de datos, vamos a seleccionar en donde vamos a trabajar. Voy a trabajar, por ejemplo, en estas dos. Una vez que ya tengo mis bases de datos aquí, selecciono cuál es con la que voy a trabajar. Y le doy guardar. Cierro la ventana y entonces cuando ejecute mi System Status Report, me van a aparecer las bases de datos seleccionadas. Aún así, aquí yo puedo elegir sobre cuál quiero trabajar. Le voy a dar siguiente para correr el System Status Report y en este momento se está ejecutando el reporte. Está haciendo todo un chequeo y comprobación de mi instalación de Business One. Aquí no trae información de datos o información muy específica del trabajo de sus bases de datos. Entonces, no tengan miedo de revelar información pública.
Una vez que se vio ya que se ejecutó el sistema Status Report, le vamos a dar finalizar. Y entonces ahora vamos a ir a la parte de los resultados de la tarea. Va a estar en la última parte la ejecución del System Status Report, que es esta. Y lo que tenemos que hacer es seleccionarla y aprobarla, aprobar el resultado para que ahora sí me permita cargar. Una vez que yo selecciono por cargar, aquí está el documento que acabo de actualizar y lo que voy a hacer es cargar a SAP. Si tengo las parametrizaciones correctas que ya vimos hace un rato, aquí SAP Channel nos dice que ya podemos trabajar con el usuario porque subió el reporte satisfactoriamente. Entonces, ahora sí vamos a entrar a Business One para poder trabajar. Lo primero que hay que hacer es entrar con el usuario manager para poder cambiar la contraseña del usuario support. Entonces, entramos con manager. Vamos a ir al menú gestión, definiciones, general, usuarios, y vamos a ubicar el usuario support. Es este usuario, el usuario es con la primera mayúscula, la clave nunca vence y lo primero que vamos a hacer es cambiarlo. Le damos a actualizar y vamos a tratar de loguearnos ahora con ese usuario. Seleccionamos sociedad, seleccionamos la misma base de datos. Lo único que hacemos es cambiar el usuario y ahora sí le ponemos support. Cada que nosotros vamos a entrar con este usuario, es importante que demos cierta información. Por ejemplo, el nombre real de quien está utilizando este usuario. El motivo por el cual voy a entrar con este usuario al sistema, tal vez quisiera hacer un análisis de problemas de las transacciones, es decir, revisar un incidente o revisar algún problema de configuración que me esté también alojando algún error que me esté reportando algún usuario o que esté haciendo o que necesite hacer un análisis de problemas de información. También me permite revisar problemas de los add-ons o bien tal vez necesite cambiar la configuración de un usuario, que es en este caso un cliente de Business One, o dar mantenimiento propiamente al sistema, como por ejemplo reducir el log en la parte de las parametrizaciones generales, o simplemente generar consultoría, que es a lo mejor cargar un formato de impresión, modificarlo, o hacer algunas parametrizaciones o algo indefinido, ¿no? Ya diremos qué más. Por eso nos extiende un campito aquí que se llama detalles de la entrada para que podamos validar. Por ejemplo, en este caso voy a hacer una consultoría, voy a parametrizar, suponiendo un usuario nuevo y le vamos a dar OK. Si se fijan, la conexión es como si fuese otro usuario nuevo y aquí está support. Yo tengo acceso, por ejemplo, con este usuario a los documentos, inclusive a generar los documentos porque tiene todo el funcionamiento de una licencia profesional. Puedo buscar los documentos, imprimirlos, todos los funcionamientos que tiene un usuario normal. Sin embargo, el hecho de que cuente con toda esta disponibilidad no significa que se lo podamos prestar a alguien para ahorrarnos una licencia. Eso definitivamente no puede ser, porque cuando
se registre todo el funcionamiento en SAP. Hay un log, de hecho, permítanme mostrarles, en la menú gestión, definiciones, general, perdón, en el menú licencia, ahí está el log de todo lo que yo he realizado con este usuario. Por ejemplo, el día de ayer entramos para realizar consultoría e hicimos una modificación de formato. Yo fui la persona que entró, me registra la hora de inicio y la hora de fin de mi sesión, desde qué máquina entré, e inclusive me registra la MAC address. Esto también es, digamos, la parte del log visible que nosotros tenemos, pero también hay un log de sistema que se genera y que le da vista en el sistema Status Report que SAP recibe cada que se ejecuta, y ahí es donde SAP se da cuenta que realmente se está haciendo un mal uso de este usuario. Entonces, sí es importante que realmente lo cuidemos y lo usemos para el propósito para el cual fue definido. Voy a entrar a la parte de la licencia para que ustedes vean que cuando yo estoy logueada con este usuario, también se visualiza en el grid donde está la lista de usuarios como un usuario conectado, pero en la parte de licenciamiento no hay ninguna palomita. No ocupa ninguna licencia. Las licencias que tengo disponibles o asignadas trabajan de manera normal. Así es como funciona el On-Prem Support User. Si ustedes, como les comentaba, lo dejan de utilizar ahorita, lo pueden activar después. Si hacemos un mal uso de este usuario, lo que puede pasar es que SAP lo bloquee de manera definitiva. Entonces habría que abrir un mensaje a SAP justificando el mal uso del usuario y ellos se reservan el derecho de volverlo a activar. Así es como funciona este usuario. Si nosotros utilizamos este usuario técnico en una instalación, por ejemplo, de HANA, vamos a tener este mensaje cuando nosotros entremos, que nos está diciendo que este usuario de soporte te permite trabajar sobre las configuraciones de Business One, sobre todas las ventanas de Business One, pero no está disponible para hacer alguna modificación o uso de los analíticos. Ahí sí no vamos a poder de alguna manera trabajar con ellos. Con este usuario tendríamos que utilizar un usuario profesional o un usuario pues que pueda trabajar con los analíticos. Quiero comentarles algo. Yo corrí el System Status Report para una empresa, por ejemplo, en la que yo quería trabajar, y no la corrí en otra empresa. En las demás las dejé sin correr. Lo que va a pasar cuando yo loguee este usuario, me va a mandar un mensajito. En este caso es de que no está de alguna manera válido. Pero si yo entro, por ejemplo, con Manager y le cambio la contraseña y no le pongo la corrida del System Status Report, me va a mandar un mensajito en el que dice que necesito correrlo, si no, no lo voy a poder utilizar. Todas las bases de datos de la versión 9.2 ya van a traer este usuario cargado. Esta es otra base de datos que tengo yo de demo aquí. Le voy a dar a gestión, definiciones, general, usuarios. Buscamos el usuario de soporte. También le cambiamos la contraseña. Si ustedes se fijan, en la parte superior de la ventana de abajo, está identificado como si fuera un superusuario. Sigo trabajando con Manager. Si yo hago sobre esta el cambio al usuario support, me aparece justamente este mensaje de error que dice: para iniciar la sesión en la cuenta de usuario, el nombre de soporte, vamos a verlo aquí en el log de mensajes de sistema.
debe de estar primero activo y luego se debe de haber hecho una carga exitosa dentro de la última semana, obviamente, del sistema Status Report. No me va a dejar entrar con este usuario porque no lo active para las demás empresas. ¿Qué quiere decir? Que el usuario funciona como los otros usuarios de manera normal, está activo nada más por empresa. Vamos a darle cancelar. Aquí les voy a dejar una mesografía para que puedan identificar todas las ventajas y funcionalidades del RSP. Si ustedes se fijan en la parte de abajo, hay el portal de SAP que tiene dedicado para los clientes la documentación existente de la versión 9.2 de Business One para que puedan ver las mejoras del On-Pine Support User y para que puedan ver todas las mejoras de Business One en general, pero también muy específicas las del RSP 3.2. Hay una ayuda también donde se muestra justamente las mejoras que va teniendo este parche. Se las voy a mostrar, la tengo abierta aquí. Es un documento que realiza cada que se libera un parche o una versión del producto donde dice cuáles son las mejoras. En este caso vienen documentadas las 3 que ya platicamos en la presentación. Cualquier duda, cualquier información e inquietud que ustedes quieran que disipemos, por favor no duden en contactar al centro de soporte de Shamai o también al contacto que tenemos en nuestra área de marketing para que nosotros podamos disipar las dudas. También les recomendamos que visiten nuestra página de shamai.com.mx o también en nuestro catálogo de webinars que tenemos disponible para todo este tipo de presentaciones y webinars que pueden ser de utilidad. Muchísimas gracias. Bienvenidos al webinar del Centro de Soporte Shamai.